práctico de HTML y CSS en el que vamos a crear un formulario de contacto. Para hacerlo vamos a utilizar código de CSS básico con HTML y también vamos a utilizar una característica de CSS llamada CSS Grid. Es decir que nosotros cuando empecemos a diseñar nuestro formulario vamos a poder dividir el contenido. El formulario que vamos a crear es lo que estás viendo enfrente, es este formulario con algunos inputs, con un full name, un email address, un número de teléfono, un asunto y el mensaje para que el usuario o la persona que se quiere contactar contigo pueda escribir el texto. Y también vamos a aplicar algunas transiciones para los botones para que cambien. Al final este formulario también es adaptable debido a que está utilizando CSS Grid. Entonces cuando cambiamos el tamaño de pantalla también se adapta para tamaños de dispositivo móvil. De hecho vamos a empezar diseñando esto que ves aquí y luego vamos a adaptar el diseño o los estilos de CSS para que también pueda verse bien en tamaños de pantalla grande. Entonces es lo que vamos a crear el día de hoy. Para aquellas personas que ya saben lo básico de HTML y CSS, pues este video les puede interesar para ir practicando un poco más sus habilidades. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es comentarles que todo el código final de este proyecto o de este ejemplo ya está en mi GitHub, así que simplemente pueden ir allí y en caso tengan algún problema o en caso quieran ver el código final, simplemente cliqueando en los archivos van a poder acceder al código. De esta manera pueden tener una ayuda directamente. Muy bien, en todo caso necesitan ayuda, tienen el Discord y el Slack para que encuentren a otras personas allí y consultarles cualquier cosa. Muy bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta. Esta carpeta la voy a llamar HTML-login-01, aunque puedes nombrarlo de cualquier manera, no va a haber ningún problema. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. El día de hoy voy a utilizar Visual Studio Code, pero si utilizas otro editor tampoco no va a haber ningún asunto. Ok, vamos a crear dos archivos, un archivo index.html y un archivo CSS, main.css. En este ejemplo vamos a crear una plantilla tan solo de login, no va a haber ninguna funcionalidad porque para hacer que funcione se necesita código de servidor y allí entran lenguajes de programación como PHP, JavaScript, Ruby o cualquier otro. Entonces tan solo vamos a crear una plantilla de HTML. Vamos a crear la estructura, voy a crear aquí una estructura de HTML5 y dentro de la estructura de HTML5 voy a crear un título al cual voy a llamar en mi caso website. Con un contact form, con un formulario de contacto, aunque puedes colocarle un título en español o el que gustes en realidad. Muy bien, entonces aquí adentro vamos a crear la estructura. Como voy a tratar de colocar, digamos, un elemento y quiero que esté centrado y quiero que tenga un espaciado y todo eso, voy a crear un contenedor. Si has utilizado alguna vez un framework, por lo general el nombre es container, pero en mi caso voy a llamarlo content, para especificar que aquí adentro va el contenido principal. Y adentro voy a colocar un H1, que será el logotipo de mi sitio web. En este caso voy a colocarlo tan solo con un texto, se va a llamar contáctanos. Y aquí en el H1 voy a colocar una clase para estilizarlo luego. La clase se va a llamar logo, aunque también podrías llamarlo brand o como gustes. Muy bien, y en cuanto a nuestro diseño, si lo vemos un poco para ir guiándonos, este texto de aquí está coloreado, pero al final todo esto es un H1. Entonces para colorearlo voy a colocarlo dentro de un span. Este as voy a colocarlo dentro de un span y de esta manera luego lo puedo seleccionar. Entonces luego lo selecciono dentro del H1 con la clase logo, hay un span y lo coloreo, así de simple. Ok, y luego también vamos a necesitar cómo contener todo este formulario. Para eso vamos a utilizar una clase, un div con una clase llamada, en mi caso lo voy a llamar contact-wrapper. Es decir, el que agrupa todo el contenido, el que agrupa todo nuestro formulario de contacto. Ya que vamos a tener dos partes. Si ves es una especie de tarjeta, pero una tarjeta con contenido hacia la izquierda y con contenido hacia la derecha. Entonces son como dos divisiones. Y ya cuando sea, por ejemplo, un tamaño de dispositivo móvil, pues esto va a estar abajo y esto va a estar arriba. Muy bien, para hacer eso vamos a dividirlo justamente. Vamos a colocar aquí adentro un contact-form. Que es esta parte de aquí, que es el formulario de contacto. Esto es lo que yo llamo contact form. Y esto lo voy a llamar contact info. Vamos a colocarle allí otro div llamado contact info. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es empezar a tratar de colocar el contenido. Aquí, por ejemplo, tenemos un H algo. Podría ser un H1, H2, H3, el que gustes. En mi caso le voy a colocar un H3. Y voy a colocarle contáctanos. Y debajo voy a colocar el formulario, este formulario que ves aquí. Básicamente hay 5 entradas y un botón. Entonces vamos a colocar un form. Este form no tendrá ningún action, ya que con eso también se hace con código de servidor. Vamos a colocar una etiqueta P.
cada label con input está conformado por una etiqueta P. Esta es una etiqueta P, esta es otra etiqueta P y así. Muy bien, entonces vamos a colocar una etiqueta P con un label full name. Es decir, vamos a colocarle aquí full name. Y debajo vamos a colocar un input de tipo texto. Vamos a colocarle con el nombre full name. Aunque esto del nombre también está relacionado a código de servidor, lo voy a dejar de todos modos. Luego vamos a crear otra etiqueta P, en este caso con un label para el email. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, email address. Y si en todo caso quieres colocarle el label for, también puedes hacerlo. Por ejemplo, si acá le colocas el label for y le colocas un ID, por ejemplo, no lo sé, full name. Para que esto llegue a funcionar, puedes colocarle también al input un ID llamado full name. Y cuando lo abres, de hecho vamos a abrir este proyecto, vamos a ir aquí donde es archivo, open container folder. Y vamos a abrir nuestro archivo. Muy bien, esto es lo que tenemos. Al colocarle un ID y al colocarle el atributo for, lo que pasa es que cuando yo doy un clic aquí, o bueno, en este caso, cuando yo doy un clic aquí en el texto, el cursor se selecciona. Como puedes ver, doy un clic y el cursor se coloca en este input. Básicamente esto es la funcionalidad más básica que puedes hacer, pero sirve también para otras cosas. En mi caso no le voy a colocar ningún ID porque al final no voy a hacer nada con JavaScript. Pero esto es solo para darte más información. Muy bien, en el input voy a colocar un tipo email, ya que luego puedes colocarle, por ejemplo, una especie de validación para que el usuario sí o sí inserte un email. Y aquí voy a colocarle el name email. Luego voy a colocar una etiqueta P, en este caso voy a colocarle un label phone. Esto del for no lo voy a utilizar. El label phone, ya que aquí debajo vamos a pedir el teléfono. Hay un input específicamente para pedir teléfonos, la abreviación es tel. Y también tiene una manera de poder validar dependiendo del patrón que utilices. Por ejemplo, cada país tiene un código, tiene una cantidad de, digamos, de números para un teléfono. Entonces hay un patrón. De hecho, puedes buscarlo en Google simplemente. Por ejemplo, input HTML telephone, puedes buscarlo, o phone simplemente. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo en Mozilla Developer Network. Y aquí te da un ejemplo. Por ejemplo, es de tipo tel. Y aquí te da un patrón dependiendo digamos, de la cantidad de números que quieras. Por ejemplo, son 9 números. Bueno, aquí te pide, por ejemplo, los primeros, digamos, te pide un patrón desde el 0 al 9 que esté conformado por 3 dígitos. Luego otro patrón del 0 al 9 que esté conformado por 3 dígitos. Y luego un patrón de 0 al 9 que esté conformado por 4 dígitos. Es decir, 3 dígitos que sean números, 3 dígitos que sean números, 4 dígitos que sean números, como puedes ver. Entonces de esta manera puedes darte una idea. Luego si yo no inserto nada, como esto tiene requerido, me va a dar un error. Esta es la manera más típica de validar, por ejemplo, desde el frontend. Muy bien, pero en nuestro caso, como no viene tanto el caso aceptar un input, con que sea un tipo teléfono, ya luego le puedes añadir un pattern, pero en mi caso lo voy a dejar así. Ok, entonces luego vamos a colocar un name, vamos a colocar aquí un phone, y con esto tendríamos nuestro input para el teléfono. También voy a colocar un label para saber el asunto por el cual me está enviando un email, entonces voy a colocarle affair. Y debajo voy a colocar un input de tipo texto también, para saber de qué trata. También le voy a colocar un name. Y muy bien. Entonces con esto ya tenemos nuestros inputs, pero recuerda que también necesitamos un botón. Bueno, de hecho creo que me falta uno más porque eran 5. Vamos a colocar aquí otro input para el mensaje. En cuanto al mensaje, también vamos a colocar un label que sea message. Pero el mensaje vamos a colocarle un text area, de esta manera. El text area porque cuando colocan un mensaje siempre colocan bastante texto, entonces el name sí le voy a colocar message. El ID no lo voy a colocar, el call tampoco lo voy a colocar, tan solo las filas. Voy a colocarle 3 filas, por ejemplo. Y muy bien, con esto tenemos también para el text area. Y finalmente también para colocar el botón. Vamos a crear aquí un botón de type submit. Es decir, cuando clique en el botón se va a enviar el formulario. Y aquí le vamos a colocar un texto que diga enviar, send. Muy bien, esto también lo podrías cambiar a español sin ningún problema. Entonces yo lo coloco así porque es lo más genérico y de esta manera pueden darse una idea. Ok, en el contact info vamos a ver qué es lo que necesitamos. Vamos a necesitar un título, un UL con tres textos y un iconos. Para esto vamos a utilizar una biblioteca llamada PhoneAwesome y vamos a utilizar también 2 etiquetas P. Una etiqueta P que contenga bastantes letras y otra etiqueta P para el nombre de la compañía. Aunque eso también podría haber sido un subtítulo o algo por el estilo. Muy bien, vamos entonces a empezar con el H. Vamos a colocarle un H4 y vamos a colocar el texto more info. Debajo vamos a colocar una etiqueta P. Y bueno, no una etiqueta P sino un UL, ya que vamos a colocar bastantes iconos.
Entonces una lista desordenada y adentro vamos a colocar un ítem, un LI. Ahora cada ítem tiene, como ves, un icono y un texto. Para colocarle el icono voy a colocar una biblioteca llamada FontAwesome. Y vamos a ir aquí. Esta biblioteca simplemente vamos en esa parte donde dice Start. Y con esto vamos a tener una manera de tener iconos de una manera bastante rápida. Simplemente copiamos esto de aquí. Lo copiamos, o también podría seleccionar este clic de aquí. Muy bien, vamos a ir a nuestro código y arriba, exactamente debajo del título, vamos a colocar un comentario que diga, por ejemplo, FontAwesome. Y debajo pegamos este enlace. Con este enlace de internet, cada vez que nosotros visitemos nuestro sitio web vamos a poder tener iconos. Ahora, para agregar los iconos simplemente puedes venir aquí, donde dice Icons, y buscar el icono que quieres. Por ejemplo, supongamos que quieres un icono para correo. Puedes buscar email y aquí te da un icono. En nuestro caso vamos a utilizar un icono para un teléfono. Vamos a buscar, por ejemplo, el primer icono, bueno, para una calle, street vamos a buscar. Aquí nos da unos cuantos iconos relacionados con esa palabra. En mi caso, por ejemplo, voy a utilizar uno que se llama marker o algo por el estilo, que es una especie de marcador, que es algo como de este estilo. Vamos a utilizar este que dice Mat Marker Alt. Y muy bien, supongamos que yo quiero este icono, simplemente copio este enlace de aquí, aquí me da la etiqueta ahí, vamos a copiarlo y vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a pegarlo justo dentro del LI. Y al lado vamos a colocarle el texto que queremos. En mi caso yo le he colocado, vamos a ir allí, Baker Street, por ejemplo, el nombre de la calle. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro icono y nuestro texto. Voy a copiar esto unas 2 veces más porque necesitamos 2 iconos. Para los otros iconos lo he buscado de la misma manera, solo que he utilizado otros. Por ejemplo, no voy a utilizar un marcador, sino ahora voy a utilizar otro icono llamado FAFont. Y luego para el correo no voy a utilizar el mismo icono digamos, de la localización, sino voy a utilizar un icono llamado Envelope. Vamos a escribirlo bien. Envelope-open-text. Ok, entonces para el font voy a colocarle un texto como por ejemplo 111111, 111111, de esta manera. Muy bien, en este caso para el correo vamos a colocarle contact@website.com. Aquí colocarías el correo en todo caso, la dirección. Y muy bien, y luego vamos a colocar, luego del UL, 2 etiquetas P. Recuerda que aquí tenemos una etiqueta P con un loren, supongo que será un loren de 20 o algo por el estilo. Entonces vamos a colocar loren 20, damos un enter y allí tenemos texto de ejemplo. Muy bien, luego voy a crear otra etiqueta P que es tan solo para colocar el título company.com. Entonces vamos a colocar company.com. Muy bien, y con esto tendríamos nuestro formulario o nuestro diseño de nuestro documento. Pero voy a añadir otras cosas también. Por ejemplo, en este proyecto esto tiene una animación y también tiene una fuente distinta, no es la fuente típica. Para añadir la fuente vamos a ir a Google Fonts, vamos a buscar Google Fonts y el nombre de la fuente. En mi caso yo he utilizado una fuente llamada Quicksand. Pero obviamente puedes utilizar cualquier fuente que gustes. Entonces voy a buscar esta fuente de aquí. Y con esto, para traerme esta fuente a mi proyecto, simplemente le doy aquí donde dice Select Font. Voy aquí en este botón, me da este enlace. Bueno, vamos a seleccionarlo bien. Voy a copiar este enlace de aquí y vamos a ir a nuestro código y vamos a colocar un comentario. De hecho voy a colocarlo arriba del FontAwesome. Voy a escribir aquí Google Fonts y debajo voy a pegarlo. Una vez lo he pegado, voy a añadir también otra biblioteca. Esta biblioteca que voy a añadir a continuación se llama Animate CSS. Ya muchas veces la he utilizado, es tan solo para añadir una pequeña animación con CSS. Esto, por ejemplo, si vamos aquí, Animate CSS, esta es la página que te demuestra las animaciones que puedes hacer para cualquier elemento HTML. En mi caso yo lo utilizo en mi página, por ejemplo, si vamos a fastweb.com, yo lo utilizo para colocar cursos o algo por el estilo. Si voy a cursos, por ejemplo, este desliz que aparece de las tarjetas de abajo hacia arriba se hace con esa biblioteca. De nuevo, simplemente refrescando la página, como puedes ver, se viene de abajo hacia arriba. Muy bien, entonces esta biblioteca nosotros también lo podemos utilizar para cualquier elemento, entonces lo vamos a hacer. Vamos a ir aquí donde dice View on GitHub. Y si bajamos un poco, vamos a ver aquí, por ejemplo, este enlace. Simplemente vamos a copiarlo y con esto tenemos una especie de CDN. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí justo debajo y vamos a escribir Animate CSS. Y vamos a pegarlo. Muy bien, entonces con esto ya tengo todas mis bibliotecas. Vamos a ir a ver cómo queda nuestro proyecto. Ya lo tenía abierto en el navegador. Está aquí, vamos a refrescar. Y así está quedando. Ahora, en cuanto a la fuente no se está aplicando porque tenemos que hacerlo con CSS. Entonces vamos a escribir el CSS. Vamos a ir aquí en main.css y vamos a aplicar unos cuantos estilos a todo nuestro proyecto. Primero lo que voy a hacer es aplicar un selector a todo para colocarle una clase llamada box sizing
que lo que hace es combinar tanto, digamos, todos los espaciados, el padding, el margin, y tratar de no alterarlos, sino de que se adapten al mismo tamaño. Luego vamos a añadir un body, es decir, unas clases para el cuerpo de nuestro proyecto, y voy a añadirle un background. El background será, en mi caso, 18, 18, 18. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y bueno, en este caso no se está aplicando las clases por una sencilla razón. Vamos a ir en el HTML, arriba de todo, y vamos a enlazarlo. Vamos a escribir aquí custom CSS. Y aquí vamos a escribir una etiqueta link y voy a decirle, enlázalo con mi archivo main CSS. Tiene que estar escrito exactamente igual, main CSS, main CSS. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y ahora sí se está aplicando. Ok, pero como el fondo es oscuro, el color quisiera que sea blanco o un color más claro, entonces voy a colocarle color blanco, FFF. Vamos a refrescar y ahí está. Vamos a añadirle también el font family de la fuente que hemos traído. De hecho, si buscamos de nuevo la fuente en Google Fonts, la fuente se llama Quicksand. Vamos a ir aquí. Ya nosotros hemos agregado la fuente. Si seleccionamos de nuevo, ya nosotros hemos añadido esta línea de código que es para añadir la fuente, pero aquí debajo también me da el CSS, entonces lo puedo copiar. O fácilmente también lo podría escribir sin ningún problema, pero como soy un poco flojo, simplemente lo voy a copiar. Entonces lo copio y lo pego y ya tenemos la fuente. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro sitio web y lo refresco. Y como pueden ver, ya tenemos el título y digamos nuestras fuentes o nuestro texto se luce un poco mejor. Ok, entonces vamos a colocar debajo un padding para cada elemento dentro del body. Bueno, para cada elemento no, sino para el cuerpo total de todo el cuerpo del HTML. Es decir, para todo el espaciado del cuerpo, para añadirle un espaciado. De hecho, si inspeccionamos, de hecho esta herramienta es muy útil. Vamos a inspeccionar. Esto, lo que estoy seleccionando es el cuerpo. Bueno, es el HTML. Vamos a ir aquí. Otra forma también es ir aquí. Este es el cuerpo. Como puedes ver, esa franja naranja es el espaciado. Si seleccionas, de hecho también puedes verlo aquí debajo. Vamos a ir a ver aquí en el body. Bueno, vamos a seleccionar esto de aquí. Vamos a subirlo un poco si me deja. Vamos a ver las clases. Y aquí está. Este es el margen. Este es el borde. Bueno, que no se ve. Y este es el padding. Ah, claro, la parte esta naranja es el margen, es decir, de los espaciados de adentro, desde el borde hacia afuera. Si nosotros queremos añadir un padding, podemos hacer esto. De arriba abajo quiero que sea un padding de 0 y a los lados quiero de 1.5, vamos a colocarle 1.5M. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y como puedes ver ahora el body, ahora tiene estas partes verdes que son los espaciados hacia los lados, pero son los espaciados internos. De esta manera está un poco separado, como puedes ver. Ok, y así va jugando con los espacios. Luego vamos a añadir también, ya con el body ya lo vamos a dejar de esa manera, pero luego puedes añadir o puedes cambiar los espaciados. Vamos a añadir ahora el content. En el content voy a añadir tan solo un max, vamos a añadir un max width, por ejemplo, de 1170 píxeles. Su ancho máximo, vamos a añadir un margin left. Vamos a colocar un margin left de automático y un margin right automático. Vamos a buscarlo por aquí. Auto. Y también vamos a añadirle un padding hacia todos los lados de 1.5M. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y como puedes ver, ahora no solamente tengo un espaciado en el body de esta manera, sino que si voy aquí, el content también tiene un espaciado interno. Entonces tanto el body como el content tiene un espaciado. Esto hace que el contenido simplemente vaya mucho más adentro o simplemente se coloque mucho más al centro. Ahora, en cuanto al contenido también, o los elementos que están dentro del contenido, tenemos que estilizar, por ejemplo, el logotipo o los UL. Vamos a empezar con el logotipo, que es lo más sencillo de ver. Este logotipo de aquí, si recuerdas, es un H1 o un H algo, vamos a ver, un H1. Ok, entonces es un logo. Vamos a añadirle un text aligned center para que se centre el texto. Y vamos a añadirle un padding o, bueno, vamos a añadirle un font size simplemente. Vamos a cambiarle el espaciado, el tamaño del H1 y vamos a colocarle un 3M para que luzca de un tamaño un poco más grande. Vamos a refrescar y ahí está. Ahora, esto de aquí tenía un color, entonces vamos a seleccionarlo, vamos a colocar un logo, la clase span, si recuerdas, bueno, no la clase, es el elemento span, y vamos a colocarle aquí un color. Y en mi caso le he colocado un color rojo bastante típico que utilizo, que es el B70E21. De hecho, vamos a escribirlo bien, B70, vamos a escribir B70E21. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y muy bien, ese es el color. Ya está quedando de una forma bastante similar a como queda el contacto. Luego, en cuanto al form, este que está aquí, vamos a tener que estilizar algunas cosas. Ahora vamos a ir aquí en esta parte de abajo y vamos a escribir el contact wrapper.
Si recuerdas, el contact wrapper o la clase contact wrapper es el encargado de contener todo el formulario, tanto la parte derecha, tanto esta parte como esta parte, contiene todo. Entonces vamos a estilizarlo, voy a utilizar un box shadow y voy a colocarle un color o una, digamos una sombra blanca. Como puedes ver, esta sombra blanca es lo que le voy a colocar. De hecho, vamos a empezar con esta manera de seleccionarlo o digamos diseñando primero para un dispositivo móvil. Es decir, primero diseñamos el tamaño del dispositivo móvil y luego lo vamos extendiendo. Vamos a empezar por esto, vamos a decir box shadow y vamos a colocarle 0 hacia arriba, 0 hacia la derecha, 20 hacia abajo y 0 hacia la izquierda. Y un RGBA de, bueno, si lo coloco 0 va a ser negro, entonces vamos a colocarle 255, 255, 255, que es el color blanco. Como puedes ver aquí, Visual Studio Code me ayuda con el color. Luego le vamos a añadir también, como es RGBA, una transparencia de 0.3. Muy bien, vamos a guardar, vamos a ir a nuestro proyecto, nuestro sitio web, refrescamos. Y aquí está el contenedor de todo el contacto o todo el contact form. Ahora, con esto ya estamos delineando, por ejemplo, el content wrapper, pero dentro está demasiado pegado. Entonces vamos a añadir dentro del contact wrapper, o bueno, dentro del contact wrapper, vamos a añadir esto, contact wrapper. A todos los elementos dentro del contact wrapper voy a añadirle un padding. El padding vamos a colocarle de un M. Vamos a guardar, vamos a refrescar y muy bien. Ahora, en cuanto a estos elementos de aquí, o este elemento contact info, tiene un color distinto. Si vamos al diseño, este es un color negro. Y este también no es el mismo color que del fondo. Si puedes ver, este color, aunque sea gris, no es el mismo color del fondo. Es por eso que se diferencian. Entonces vamos a cambiar también eso. Vamos a ir debajo del contact wrapper y voy a decirle contact wrapper, o vamos a ser más directo, vamos a decir contact form background. Y dentro del background voy a colocarle un color 222, 22, 22, 22. Que es un color un poco, un gris, pero un poco más, digamos, más claro, por así decirlo. Como puedes ver, se diferencia del color de fondo. Y en cuanto al contact info, vamos a colocarle aquí, contact info. Vamos a colocarle un color, bueno, un background negro. Vamos a probar con el color negro. Bueno, 000. Guardamos, refrescamos y ahí están. Como puedes ver, de esta manera simplemente podemos ir diseñando cada parte. Vamos a terminar con el contact form primero, para enfocarnos en tan solo una parte, en esta parte de aquí. Y vamos a ir aquí y vamos a decirle, para el contact form, para la clase contact form, en su propiedad vamos a seleccionar, bueno, no su propiedad, sino en su elemento llamado form, voy a seleccionar exactamente toda esta parte. De hecho, vamos a buscarlo. Contact wrapper, contact form. Voy a seleccionar toda esta parte de aquí, todo lo que estás viendo seleccionado. Entonces, ese contact form lo voy a estilizar con un margen de 0 hacia todos los lados y con un padding de un M. Simplemente para que se separen, vamos a refrescar y muy bien. Ahora, en cuanto a los, digamos a los inputs dentro, vamos a tratar de seleccionarlos simplemente colocando una clase para cada botón, para cada input, para cada text area. Porque tenemos esos elementos. Son inputs, label, un botón y un text area, como puedes ver. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir aquí. Contact form. Quiero seleccionar el form y adentro el botón. Luego, desde el contact form, quiero seleccionar el formulario y adentro los inputs que estén dentro del formulario. Y luego dentro del contact form, en el formulario, quiero seleccionar todos los text area. Si luego quieres añadir otro elemento distinto a esto, simplemente le colocas una coma y lo seleccionas de la misma manera. Muy bien, aquí lo que voy a hacer es añadirle un width del 100% a todos los elementos para que ocupen todo el ancho máximo, es decir, todo el ancho máximo. Pero vamos a añadirle también otras clases, como por ejemplo un padding de 0.7m. Vamos a guardar, refrescamos, para que tengan este espaciado, para que no sea un input tan delgado. Y luego vamos a añadirle también un border none. De esta manera, refrescamos y los bordes de todos los inputs se van. Le estoy haciendo esto porque quiero que quede como el diseño, que es con tan solo una línea roja en donde podemos tipear cosas. Entonces vamos a añadirle también un background none, que es para quitarle el fondo. Refrescamos y se van. Pero no se ven, entonces vamos a añadirle un color, bueno, un border button para que se vaya viendo esa franja roja. Border button, y vamos a añadirle un color. Un píxel será la línea o el tamaño de la línea será de tipo sólido y aquí le vamos a colocar el color. El color que le voy a colocar es un D6 3031. Vamos a guardar, vamos a refrescar y ahí están, como puedes ver. Pero tiene este outline, entonces voy a quitarlo. Voy a decirle outline 0 o outline none también funcionaría. Vamos a guardar, refrescamos y ahí está. Ahora el color del texto es negro por defecto, entonces vamos a cambiarlo. Vamos a decir color 000, bueno, FFF, que es el color blanco.
Ahora si tipeamos, como puedes ver, ya podemos ver las letras. Ok, ¿y qué pasa con este botón? Bueno, para el botón vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí y voy a decir Contact Form. Para el formulario, el botón que está dentro del formulario vamos a estilizarlo. Voy a hacerlo de esta manera simplemente porque aquí nosotros, en cuanto al botón, yo quiero que aplique estos estilos, pero luego voy a añadirle otros específicamente para el botón. Por ejemplo, un background que sea de color B7 0E21. 0E21. El mismo color que habíamos colocado para el as. Entonces con esto tenemos un botón. Pero aquí vamos a colocarle también un border 0 para que nos parezca esa línea. Y vamos a colocarle un text transform uppercase para que todo el texto esté en mayúscula. Refrescamos y ahí está. Vamos a añadirle también un padding para que tenga un espaciado un poco más grande de 1 em. Para que no sea de 0.7 em, sino 1 em para que sea más grande que los inputs. Refrescamos y ahí está. Ok, ahora, ¿qué pasa con estos inputs? Estos inputs están uno debajo del otro. Bueno, para colocarlos como el diseño, es decir, dos básicamente fraccionados, dividido en dos partes, mientras que el message y el botón están en una sola parte, vamos a utilizar estas clases de CSS que simulan una grilla. O bueno, son una grilla básicamente. Esto se le conoce como CSS Grid, entonces vamos a tener que utilizarlo. Vamos a ir aquí en Form. Y para seleccionar esto vamos a tener que seleccionar específicamente qué elementos queremos aplicarlos. O en qué elemento queremos aplicarlo. En este caso es el formulario. Y entonces voy a decirle aquí, dentro de este form, aparte de colocarle un margin y un padding, voy a colocarle... De hecho, este margin y padding no solo lo voy a aplicar a determinados elementos. Voy a aplicarlo a las etiquetas P, por ejemplo, que son todos los elementos de cada uno de estos inputs. Refrescamos y tan solo se aplican a estos. Porque ahora voy a añadir esto. Voy a decirle .contactForm y voy a añadirle tan solo al formulario una clase llamada display. El display es para seleccionar cómo queremos dividir los elementos. Voy a decirle, quiero utilizarle grid, las grillas de CSS. Y aquí le voy a decir cómo voy a dividir las columnas. Grid, vamos a colocar una clase llamada grid template, columns, y luego voy a colocar en cuánto quiero dividirlo. Para eso se le llaman fracciones o FR. Y vamos a decirle, quiero mi contenido dividido en dos fracciones. Una fracción, una fracción. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y como puedes ver, todo el contenido se empieza a dividir en dos partes. Ahora, esto no es muy similar al diseño. Porque como ves, aquí teníamos el full name, el email y todos estos 4 elementos alineados. Pero los que venían no estaban alineados, no están fraccionados. Entonces, ¿cómo puedo cancelar esta fracción para específicamente estos elementos? Bueno, vamos a crear una clase. Para hacer esa clase vamos a crear aquí, debajo del contact form. Vamos a decirle que vamos al contact form, que la clase contact form de aquí, al formulario, voy a decirle que voy a dividir o voy a colocar en tan solo una fracción los determinados elementos que tengan la clase block, digamos. Entonces, por ejemplo, si bajamos al HTML, si yo quiero que el message y el botón estén en una sola franja o en una sola fracción, le voy a decir block. Y aquí al botón también, o al contenedor del botón, voy a decirle block. Entonces vamos a ir aquí y vamos a colocar qué es lo que harán esa clase block. Lo único que hará es que del grid column, lo que va a hacer es abarcar todo el ancho desde las columnas que está dividiendo. Es decir, desde donde empieza hasta donde termina va a abarcar una sola franja. Refrescamos y como puedes ver, ahora sí están el message y el botón en una sola franja o en una sola fracción. Ahora, ya tenemos estilizado de cierta manera nuestro formulario. Pero no es todo lo que necesitamos, ya que nosotros hasta este momento, si bajamos un poco, también tenemos esta clase llamada info, que es tan solo para colocar la información del elemento. Y en cuanto al botón también nos faltan unas cuantas clases, porque si vemos aquí, el botón parece tan solo como una especie de imagen, no reacciona a las interacciones. Entonces vamos a terminar con esto y luego continuamos con el contact info. Vamos a hacer esto. Dentro del contact form, para el formulario, para el botón, voy a seleccionar su pseudo clase hover. Y también voy a seleccionar la otra, vamos a colocar aquí, form button, su otra pseudo clase llamada focus. Entonces, cuando yo, por ejemplo, coloque el cursor, esto se va a seleccionar. O cuando también navega con el teclado, esto también se va a seleccionar o va a cambiar sus estilos. Vamos a hacer esto. Voy a decirle que su background va a cambiar al color D6 3031. Y vamos a decirle que el color del texto va a cambiar a, por ejemplo, blanco. Aunque ya tenía el color... Vamos a ver, por ahora tiene el color blanco, vamos a colocarle, por ejemplo, el color negro para que se diferencie. Vamos a guardar, vamos a refrescar.
Y por defecto el botón está así, pero cuando selecciono cambia. Entonces de esta manera, tan solo para añadir una interacción, luego puedes colocarle tus propios colores o tus estilos que desees. Muy bien, entonces con esto ya tenemos una idea de cómo cambiarlo. Pero para que no haga un cambio tan brusco, podemos añadirle una transición. Vamos a colocarle aquí un transition. Y vamos a colocarle tan solo un background color. Para el background color voy a decirle que cambie su transición de 1 segundo is out. Guardamos, refrescamos y ahora si seleccionamos hay una transición, como puedes ver, ya no, el cambio no es tan brusco. Y también vamos a quitarle su outline. Vamos a decirle esto cuando lo seleccione. Voy a seleccionar su outline 0. Guardamos, refrescamos y ahora quedaría así el botón. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro formulario terminado. Vamos a continuar con el contact info. En cuanto al contact info, el background creo que es suficiente. Vamos a ir seleccionando los elementos que estén dentro del contact info. Por ejemplo, el H4 y el UL. Vamos a decir, desde el contact info quiero seleccionar el H4. Desde el contact info quiero seleccionar también el UL. Y desde el contact info quiero seleccionar las etiquetas P. ¿Y qué voy a hacer con la selección de todos estos elementos? Bueno, simplemente le voy a añadir un espaciado o una alineación. Vamos a decir text aligned center para que esté centrado. Y también voy a añadirle un margen hacia estos elementos. Arriba 0, a la derecha 0, hacia abajo de un rem en este caso. Y hacia la izquierda de 0. Vamos a refrescar. Y muy bien, quedaría de esta manera. Pero el UL aún tiene estas viñetas. Entonces para quitarlo simplemente le vamos a decir desde el contact form. El UL quiero que no tenga ningún estilo. Para el UL vamos a añadirle la clase listStyleNonce para quitarle los estilos. Y vamos a añadirle también un padding de 0 para que no haya espaciados. Vamos a ir allí, refrescamos y no ha sido seleccionado. Vamos a ver por qué. Ah, claro, no es contact form, es contact info. Vamos a guardar, vamos a refrescar y muy bien. Ahora, de hecho el padding no quedaría muy bien. Podríamos colocarle padding, por ejemplo, de un M. Refrescamos. No va a quedar demasiado bien, entonces voy a quedarle simplemente el padding 0. Y los elementos sí le voy a añadir un espaciado, es decir, desde el contact info, el UL, los LI que están dentro, voy a añadirle un padding de, por ejemplo, 0.5M. Guardamos, refrescamos y muy bien. Aunque tampoco no me gusta, entonces voy a dejarlo en 3. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos dividido nuestros elementos. O bueno, ya tenemos nuestro... Bueno, aquí no tiene el icono. Si mal no recuerdo, tenía FA envelope open. Aquí me he equivocado. Open text. Refrescamos y muy bien. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro formulario disponible para dispositivos móviles. Pero, ¿qué pasa si extendemos el tamaño del formulario? Digamos que lo visitamos desde una pantalla de una tablet o desde un monitor. Bueno, el tamaño no se adapta. Entonces para hacerlo vamos a tener que adaptarlo también a otros tamaños. Para eso vamos a utilizar medias queries. De hecho vamos a ir al CSS y voy a decirle aquí un comentario que diga large size o large screens, no large size, pantallas grandes. Entonces cuando lo visitemos de una pantalla mucho más grande, supongamos de un tamaño, un mid width, vamos a colocarle aquí un ancho mínimo de 700 píxeles. Vamos a ir cambiando las clases que hemos escrito. Por ejemplo, el body, voy a añadirle un padding de 0 y 4 rem, que es un espaciado mucho más grande que el que tenemos actualmente en tamaños de pantallas grandes. Y el contact wrapper, para el contenido del formulario, vamos a cambiarlo. Es decir, nuestro contact wrapper en este caso es este formulario, este recuadro. Cuando nosotros cambiemos a un tamaño de pantalla más grande, vamos a utilizar de nuevo CSGrid para dividirlo en dos fracciones. O bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividirlo en una fracción, pero la primera va a ocupar más espacio. Si vemos el diseño, esta tiene mucho más espacio que esta, es como el doble. Entonces, esta sería como dos fracciones y esta sería una fracción. Y eso que te estoy diciendo es exactamente igual en el código. Simplemente escribimos esto, display grid, pero en este caso estamos utilizando para el contact wrapper. Y le voy a decir que le voy a dividir las columnas, el grid template columns, lo que habíamos utilizado antes, ya no en una fracción y una fracción, como lo habíamos hecho antes. Esto sí va a funcionar, lo va a dividir, de hecho vamos a verlo. Como puedes ver lo divide, pero aquí está dividiéndolo la mitad. Y en este caso yo quiero que este sea el doble de este, entonces voy a decirle 2FR. Guardamos, refrescamos y como puedes ver ahora sí queda igual que el diseño. Así de simple, para esto sirven las grillas de CSS. Ahora, con esto tenemos nuestro diseño un poco adaptado, pero vamos a añadirle otras cosas para que se vaya viendo un poco mejor. Ya luego lo puedes añadir también a otros tamaños de pantalla, pero con esto ya es en sí responsive.
Vamos a añadirle también aquí un contact form. Bueno, no para el contact form, para el contact wrapper. Para todo el contenido voy a añadirle un padding a todos los elementos. Recuerda que esto ya lo habíamos hecho antes. Ya no, si vemos antes, vamos a ir aquí. Por aquí lo deberíamos tener en la clase. Ya no de 1em, sino del doble, 2em. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y muy bien. Ahora, vamos a seleccionar aquí. En cuanto a los elementos que están dentro del contact info, esto de aquí, voy a añadirle también otros estilos. Para que no se vean tan vacíos, vamos a añadirle un contact info para el H4, contact info para el UL y lo mismo para la etiqueta P. Entonces vamos a decirle que a todos los textos voy a añadirle, bueno, de hecho voy a añadirle un padding. Vamos a ver si le añado un padding de un em. Vamos a ver si funciona. El espaciado funciona y se ve que ocupa más o menos todo el espacio para que no quede, digamos, con espaciados vacíos o algo por el estilo. Vamos a ver cómo era antes. Guardamos, refrescamos. Puedes dejarlo de esta manera. No me convence del todo, pero puedes dejarlo de esta manera si gustas. Y el alineado, cuando esté en un tamaño de pantalla grande, para que no esté centrado, podrías colocarlo hacia la izquierda. Es decir, un text align left. Guardas, refrescas y así quedaría. Entonces pasa esto. Cuando estamos desde un dispositivo móvil se ve así. Todo centrado. Pero cuando vamos a un tamaño de pantalla más grande, se coloca hacia la izquierda. Y hay un espaciado de los elementos que tratan de abarcar toda la tarjeta, como puedes ver. Depende del enfoque que te guste, depende del diseño. De esta manera al menos vamos a ir validando determinadas cosas. Muy bien, y a partir de aquí creo que ya la idea es la misma. Es decir, simplemente vas añadiendo más y más clases y esto se va adaptando a distintos tamaños. Muy bien, y eso ha sido todo por este video. Nos vemos muy pronto en próximos videos. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.